Nova es licenciada en Historia del Arte por la Universidad de Extremadura, máster universitario en Métodos y Técnicas Avanzadas de Investigación Histórica, Artística y Geográfica, especialista en Historia Antigua por la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Desde 2009 pertenece al Cuerpo Facultativo de Conservadores de Museos del Ministerio de Cultura y Deporte. Actualmente su plaza la ocupa en el Museo Nacional de Arte Romano de Mérida, donde trabaja en el Departamento de Investigación. Su trabajo fin de máster versó sobre la colección de Toreutica en la Antigüedad Tardía del Museo Nacional de Arte Romano, publicando dentro de la serie Cuadernos Emeritenses en el año 2014, abriendo una línea de investigación hacia la futura tesis doctoral. Al respecto, ha participado en congresos y seminarios y publicado diversos trabajos como avance de los resultados obtenidos. En la actualidad está matriculada en el doctorado de la Universidad de Extremadura para la realización de su tesis doctoral bajo el título Adorno personal femenino en Augusta Emérita, entre el 25 a.C. y el 713 después de Cristo. Nos presenta la ponencia titulada Vitre Geune, análisis preliminares del adorno personal de vidrio desde Augusta Emérita. Cuando quieras. Muchas gracias, Juan. Quería, en primer lugar, como no, dar las gracias a Miguel Cisneros, el investigador principal que permitió que participara en este proyecto Ficha Vitro Lápiz, un proyecto que ha dado, desde mi punto de vista, muy buenos resultados. De este seminario es buen colofón del mismo y sobre todo me ha permitido acercarme a la colección de adorno personal del museo desde un punto de vista distinto, desde esta visión poliédrica que soporta la arqueología, la historia antigua y la historia del arte. De mismo modo quería agradecer a Emil del Museo de Historia de Barcelona y a todo el equipo del MUBA por el acogimiento que nos han hecho. Muchísimas gracias por todas las facilidades y comodidades que nos habéis ofrecido, tanto a los participantes en el seminario como creo a los asistentes al mismo. Bien, dentro de los objetivos del proyecto había específicamente un objetivo que era el estudio de las producciones en piedras semipreciosas, con adornos personales, con objeto de conocer su tipología y poder así contrastar su aparición o no en vidrio, los escomorfos. Nosotros, desde una perspectiva concreta, desde la colonia Augusta Emérita, bueno, pues hemos desarrollado una catalogación de los objetos que creíamos que correspondían con este objetivo y buena parte de ellos son los que hoy presentamos en esta presentación de alguna manera, ¿no? No quería sino de alguna manera pues, contextualizar la colonia Augusta Emérita, una colonia fundada en el 25 a.C. por licenciados veteranos de la Legio Quinta Gémine y Laude, licenciados de las guerras cántabras por Augusto y actualmente, bueno, pues la ciudad nombrada Patrimonio de la Humanidad en 1993 conserva importantes vestigios de proceso histórico y en concreto en época romana, bueno, pues conocemos bastante bien el diario público. Pongo aquí la recreación que hizo el profesor Golbén, porque de alguna manera, bueno, pues, recrea muy bien los primeros momentos de la colonia, ¿no? Como digo, conocemos bastante bien el diario público, el de Cumanus y el Cardo, que están muy fosilizados en el propio urbanismo actual de la ciudad. El área del foro local, con el templo de Diana como principal edificio conservado. También se conserva parte del podium del templo de la calle Holguín, que es el denominado foro provincial, ya que la ciudad, como saben, pocos años después de la propia fundación, se nombró capital de la provincia romana de Lusitania, la tercera provincia creada por Augusto en la reorganización administrativa de España. Bien, junto a estos dos espacios públicos principales también conservamos buena parte de los tres edificios de espectáculos, como pueda ser el teatro con el frente escénico que ven actualmente en la imagen, también el anfiteatro y el circo, los tres en un
magnífico estado de conservación. Desde el punto de vista de las infraestructuras se han identificado hasta 4 acueductos, el puente romano, el Genitor Urbis, tal como fue definido, el más largo de la península ibérica, pero también áreas domésticas de especial relevancia, necrópolis. Aquí pongo la imagen, por ejemplo, de la Casa del Mitreo con el mosaico cosmogónico, que es un único también en el Imperio. El Museo Nacional de Arte Romano es un museo monográfico de colecciones de la colonia. Como saben, mi compañera Pilar Caldera no puede participar en el encuentro, pero de alguna manera quería mostrarles estas imágenes para mostrar una de las piezas de la colección de vidrio, que es una colección sin duda alguna importantísima, y yo creo que fue uno de los motivos por el que Miguel pensó en Augusta Emerita para participar en el proyecto. Tanto producciones de importación como producciones propias, del taller de vidrio identificado por mi compañera Pilar Caldera, quien realizó su tesis doctoral precisamente sobre el vidrio Augusta Emerita. Y también quería mostrarles esta lámina, que fue uno de los conjuntos que mostramos en la exposición que se realizó sobre Augusto y Emérita en el 2014, conmemorando el fallecimiento, el 2000 años del fallecimiento del emperador. Y bueno, mostraba de alguna manera, se quería mostrar en esta vitrina el lujo de estos primeros momentos de época augustea, con importaciones de marfil, alabastro, vidrio pintado, cristal de roca, todos sus inventarios son de cristal de roca, el dodecaedro o la rula de vidrio, que es realmente una pieza también muy excepcional. En el caso concreto del vidrio que imita piedras preciosas y semipreciosas en el ámbito de la joyería, se ha insistido ya aquí en este foro sobre la existencia a partir del tercer milenio en el ámbito de Egipto, del Próximo Oriente, de la creación de estas cuentas en vidrio imitando las piedras preciosas que ya utilizaban, específicamente la turquesa, la lapislázuli, con imitaciones en distintos colores, azul, verde, rojos y amarillos. Igualmente en el mundo micénico también se constata el uso de pastas vítreas simulando los colores de las piedras preciosas y semipreciosas que utilizaban en las propias obras de orfebrería. En el ámbito ya concreto del mundo romano, también se ha insistido aquí en numerosas ocasiones sobre las diferentes referencias que Plinio cita expresamente sobre la imitación en vidrio de distintas piedras, entre ellas, bueno, en el libro 36 ya previamente, precisamente en el texto que les aludía en la anterior charla sobre las diferentes formas de fabricar, sí, me acerco más, las diferentes formas de fabricar el vidrio. Bueno, pues de alguna manera Plinio finaliza con una reflexión en torno a que no hay otro material en nuestros días que sea más dócil o adaptable que el vidrio, más incluso que la pintura, ¿no? También, como digo, a la hora de hablar del ópalo, podemos intuir esta referencia, que no hay ninguna imitación o falsificación. Aquí el filólogo debería referirnos que exactamente quiere decir Plinio. Resulta más difícil distinguir que la hecha en vidrio a causa de similitud, en concreto al hablar del ópalo, pero bueno, vemos que existen numerosas referencias a lo largo del libro 37 cuando va describiendo y referenciando las distintas piedras, ¿no? Como una y otra vez se recalca la cuestión de la imitación, la facilidad que tiene para imitar en vidrio el símil del vidrio de las piedras. Desde el punto de vista metodológico, pues también hay que reflexionar sobre los problemas que supone este estudio, qué dificultades hemos encontrado. Primero, una mala catalogación e identificación de materiales en las propias colecciones del museo, ya que es una cuestión que en ocasiones resulta difícil realmente de distinguir ante qué tipo de material exactamente nos encontramos, no ya solo distinguir la piedra del vidrio, que sí que puede ser más factible, sino en qué tipo de piedra nos encontramos, ¿no?
cuando buscamos referencias en los catálogos de otros centros, pues nos encontramos ante la dificultad que no sabemos si realmente ha sido una correcta catalogación, nosotros mismos en nuestra identificación, y por ello recalcamos la necesidad de estudios gemológicos identificatorios de los materiales pétreos, como digo. También desde el punto de vista de la propia conservación del tipo de material, de la dificultad de la problemática delicada del vidrio, los procesos postdeposicionales que sufre, como la desvitrificación que altera el aspecto actual del que tendría en época antigua. Para hacer una valoración de la colección del museo, hemos distinguido por un lado lo que se tratan de cuentas, que formarían parte de collares, de pendientes o de otros tipos de objetos, y por otro lado los entalles. Su tecnología de fabricación, así como su formalidad, son muy distintas, su función es distinta, y es cierto que se aprecia una tradición cultural del uso de un material u otro con una función distinta también. Comenzamos por la esmeralda. Las fuentes de explotación mejor conocidas y atestiguadas de esmeraldas, bastante estudiadas, se sitúan en el desierto este de Egipto, en el monte Smaragdus. Bajo la administración romana sabemos que su explotación es muy intensa desde finales del siglo I a.C. Estrabón refiere la importante cantidad extraída y Plinio utiliza Smaragdus para denominar la esmeralda, aunque cita, entre otras fuentes de aprovisionamiento, el propio desierto egipcio, como hemos citado, pero también otros como el del reino escita, cuyas minas se situaban en torno a los montes Urales. En Egipto la esmeralda tenía asignados propiedades mágicas relacionadas con la fertilidad, la inmortalidad, el razonamiento o la primavera. Plinio atribuía a estas el poder de descansar y dar alivio a los ojos cansados, ya que sus cualidades translúcidas del color verde, así como su uso también preferente, cita Plinio, sin grabar y en su forma prismática natural. Esto se comprueba en los hallazgos que mejor conocemos, en buena medida. Pueden ver piezas que están datadas entre el siglo I y el siglo III, y aunque varía, ¿no?, la formalidad de estos collares por el tipo de cierre, el tipo de cuenta de oro, etc., mientras que las esmeraldas siempre aparecen de la misma manera, guardando su talla original, prismática, hexagonal. Del mismo modo, en los pendientes del tesoro de Lyon, datados en torno al 200 después de Cristo, vemos cómo de nuevo el empleo de las esmeraldas es similar, tanto para engarzarlas como para ser suspendidas como colgantes. También es cierto que es uso habitual para el chatón de anillos embutidas en la estructura áurea. En este caso estamos viendo a la derecha dos anillos procedentes de Mérida. El superior se encuentra en la colección del Museo Nacional de Arte Romano y el inferior actualmente en las colecciones del Museo Arqueológico Nacional. En la colección del Menar conservamos esta cuenta esmeralda en uno de sus extremos fragmentada, que formaría parte de este tipo de objetos, ya que se encuentra horadada, preferentemente para ensartar. La imitación de las cuentas de esmeralda en vidrio se comprueba porque estas mantienen tanto el color verde translúcido como la forma prismática de sección hexagonal, en un tamaño también reducido. Esta cuestión del tamaño también se ponía en relación en la jornada de ayer, ¿no?, muy similar al usado en las propias piezas de cuentas de pétreo, sobre 4 milímetros de longitud y diámetro. El fenómeno del esquemorfismo, en este caso, parece perfectamente ajustado. El collar del Menar está realizado
con eslabones de oro sencillo que cierran sobre sí mismos, y ensartados en cada uno de ellos iría una cuenta de vidrio de las que solamente conservamos pie. Estas presentan esta forma prismática de sección hexagonal en color verde translúcido, como pueden ver en aquellas que no han sufrido un proceso importante de desvitrificación, ¿no? El collar perteneció a un depósito funerario de una inhumación excavada en la conocida necrópolis emeritense de la urbanización del Disco. Los datos que han llegado, se trata de una excavación antigua, son exiguos, pero sí que definen que se trataba de una inhumación realizada en un sarcófago de plomo. Vuelve a repetirse estos elementos en el collar, que se compone de 24 cuentas de pasta vitria y sección hexagonal, que probablemente tendría el color verde translúcido de acuerdo a un análisis realizado, aunque como ven actualmente el estado de conservación de los procesos propios del vidrio pues, no permite una visualización clara en un principio. Todas las cuentas tienen entre 5 y 6 milímetros de longitud y la misma mesura en el caso del diámetro. El collar formaba parte de un depósito funerario de una sepultura de incineración correspondiente a un individuo femenino, a juzgar los elementos que lo componen, entre los que destacan materiales relacionados precisamente con el adorno personal, como un anillo en vidrio, que pueden ver aquí, un collar de 31 cuentas facetadas de ángulos achaflanados de cornalina, que es este de aquí, al que se añade el collar de vidrio que decimos, así como 6 colgantes realizados en oro, un conjunto datado entre finales del siglo I y principios del siglo II después de Cristo. Del mismo modo, este pendiente, un ejemplar que conservamos individualizado, sin su pareja, pero completo. Como ven, está compuesto por 2 cuerpos. El superior es un casetón festoneado que en el centro lleva engarzado una cuenta poligonal mediante sendas jarras, una cuenta de vidrio. De la parte inferior, de sendas anillas, 2 colgantes suspendidos con cuentas de pasta vítrea de sección hexagonal. En el dorso se prolonga en un filamento que adopta la forma arqueada para funcionar como ancho de succión. De nuevo, como vemos, se repite el modelo de pasta vítrea hexagonal, cuyo color original, sin el proceso posterior, sería verde translúcido. El pendiente fue hallado en una excavación antigua, en un área de necrópolis. La datación, desde el punto de vista tipológico, se sitúa en torno al 200 después de Cristo. Se trata de un modelo de transición entre los modelos propios de finales del Alto Imperio y las nuevas incorporaciones tecnológicas que se darán a partir del siglo III, como el Opus Interrasile. Finalmente, se conservan en la colección de Menard distintas cuentas verde translúcido de distintos formatos, cuyo valor estético es innegable, pero cuya observancia desde el punto de vista del fenómeno del esquemorfismo a estudiar no es ajustable, ya que la pérdida de la forma prismática en el caso de la esmeralda es una característica, creemos, esencial. Por otro lado, en el caso del zafiro, las características técnicas, físicas del zafiro, como son su dureza y por tanto su mayor dificultad en el trabajo que otras piedras, pues hizo que su empleo en la joyería antigua se iniciase más tardíamente que otras piedras preciosas o semipreciosas, tal y como también ocurre en buena medida para el caso de la esmeralda. Comenzó a emplearse en época helenística, pero es fundamentalmente a partir de época augustea, estando las rutas comerciales con el del Mediterráneo controladas, cuando su empleo en piezas de joyería de lujo empieza a ser usual. El zafiro, en distintas tonalidades azules procedentes de las minas de Ceilán en Sri Lanka, fue usado en primera instancia. El uso de zafiros procedentes de explotaciones de origen no basáltico se ha confirmado a partir de la primera mitad del siglo III después de Cristo, siendo probablemente en Tailandia y Camboya, sin renunciar a la muy temprana explotación de las minas del macizo central de Francia. El empleo de esta piedra en joyería es variado. El más usual será para la realización de cuentas de ensartas
destinadas tanto a pendientes como a collares, donde se combina con oro y en ocasiones con otras piedras preciosas. Su dureza hizo que para el empleo de entalles fuera relativamente escaso. Vemos este collar que formaba parte efectivamente junto a otros objetos de joyería y adorno personal, formando parte del ajuar conocidísimo de la joven de Gatarosa, y se ve como puede emplearse como perdón de referencia de este tipo, ¿no? De que irá evolucionando y desarrollándose en otros aspectos técnicos, pero no en la forma del empleo de las cuentas del zafiro. Otra forma de trabajar esta piedra es mediante cuentas esféricas, como el collar de Lión, datado de nuevo en torno al 200 después de Cristo. Es la pieza que ven ustedes en la parte inferior. En esta ocasión se muestra la combinación de cuentas de zafiro esféricas con otras de oro en forma de pelitas. Además, en el conjunto es significativo cómo se aunan tanto piezas como la que acabamos de describir, de cuentas de zafiro esféricas, con otros collares donde se utiliza precisamente la pasta vítrea azul, en este caso con un formato bifónico, como digo, dentro del mismo conjunto. El collar de la Alcudia, datado en el siglo III y conservado en el Museo Arqueológico Nacional, combina en una misma pieza cuentas esféricas de zafiro y perlas. La producción de cuentas de vidrio azul oscuro translúcido, anulares, esféricas, oblongas o bicónicas aparece ya en el mundo egipcio y micénico, como decíamos. En estos ámbitos, el valor otorgado al lapislázuli hace que en muchas cuentas presentes un valor opaco, ejemplarizando esta imitación del lapislázuli. Por ello, hay que valorar específicamente de forma preeminente la diferencia entre el opaco y el translúcido. En el caso del collar del Museo Nacional de Arte Romano, es un ejemplar completo. Está constituido por una serie de eslabones rematados en extremos anillados que engarzan entre sí. En el interior de cada uno de ellos se inserta una cuenta de pasta vítrea de tonalidad azul oscuro translúcido y forma esférica algo irregular. Las cuentas tienen una longitud media de 4 milímetros, así como un diámetro de 4,5 milímetros. Creemos que de nuevo en este caso nos encontramos ante la producción de una imitación de las cuentas de vidrio de zafiro originales mediante pasta vítrea, manteniendo tanto el color, la característica translúcida como la forma original. Conservamos también una cuenta de vidrio azul oscuro translúcido aislada de distintas tipologías, cuya producción intencionada de imitación al zafiro es más complicada de determinar. Están conformados a varilla y mantienen la cualidad del color, así como la opacidad. Sin embargo, la morfología de referencia no se mantiene. Distinto es el caso de esta cuenta zacetada de ángulos achafranados. Esta tipología inicia su producción en el periodo romano, imitando claramente la talla de piedras preciosas. Es relativamente habitual la presencia de estas cuentas de talla diamante para ensartar en collares y pulseras en azul oscuro translúcido y también en verde translúcido, emulando en su morfología y en color la talla del zafiro y la esmeralda respectivamente. Estas piezas pudieron estar conformadas mecánicamente según Speyer, y su producción pudo circunscribirse a Egipto y Próximo Oriente. Plinio cita la talla poliédrica para los velillos de India, que según él se tallan con ingenio de los artesanos a 6 ángulos para que no despierte el color turbio, quedando uniforme por la reflexión de los ángulos. Con otro corte de esta manera no brillarían. Su aparición queda constatada en torno a la segunda mitad del siglo III después de Cristo, con una perduración amplia, al menos hasta el 400 después de Cristo, e incluso hasta el periodo de migraciones y a lo largo del siglo VI, según Guido. El azabache es un carbonato impurificado con diversos componentes. Por su composición y textura se considera dentro del grupo de los lignitos y resultado de la gelatinización de los tejidos leñosos
vegetales fósiles. Se trata de un material negro, compacto, suave al tacto y lo suficientemente duro como para admitir un buen pulido. Carece de estructura cristalina por estar compuesto de vitrita y presenta fractura concoidea y el color de la raya es pardo oscuro. En el mundo clásico se le denominó Supinum nigrum, equiparándole al ámbar o supino, siendo considerado incluso como una variedad de este. Plinio cita las cualidades profilácticas y mágicas a él atribuidas. Sin embargo, a pesar de ser un material apreciado y reconocido desde época prehistórica, donde ya se empleaba para objetos de adorno personal, su aplicación en la joyería antigua no está constatada, o de al menos de alguna manera, de manera sistemática, hasta finales del siglo II y sobre todo a partir del siglo III, explotando principalmente los afloramientos británicos. Su uso para objetos relacionados con el adorno personal es muy variado. Brazaletes, agujas para el pelo, anillos y cuentas para collares, así como colgantes que muestran en su iconografía un elemento protector que añade valor al material ya en sí empleado. La multiplicidad de materiales relacionados con el adorno personal fabricado en vidrio negro se ha interpretado tradicionalmente como una imitación del azabache. Este es un debate interesante al que se han dedicado interesantes reflexiones en trabajos monográficos como el de Peter Cossins para el caso del vidrio negro, capítulos específicos sobre los objetos de adorno personal, comentando los mismos tipos en el caso del material vitrio y en azabache. Asimismo, los estudios de Alison John para el caso del azabache británico y en concreto en el caso de la producción, como decía, británica, ¿no? En la colección del Menard conservamos un ejemplo excepcional de un collar, el que ven, realizado en azabache. Es una pieza magnífica realizada con cuentas estrelladas que tiene paralelos en piezas británicas. Esto es un poco también el ejemplo de las colecciones que presentan estos típicos colgantes con iconografía de la medusa, que como decía, la propia iconografía y el material refuerzan el poder de la pieza. Estos son materiales publicados por Alison John, que son los paralelos más próximos que hemos localizado del collar de Mérida. Entre las piezas de vidrio negro que conserva la colección del Menard, en el que hemos traído un caso específico, pero a ello deberían poder sumarse brazaletes y anillos que, como digo, se conservan en la colección. Bueno, pues destaca esta serie de cuentas de doble perforación, conocidos también como Trilobitenperlen, interpretadas como piezas intermedias o separadoras que presentan una formalidad así como un color negro opaco que son identificables con el azabache. En cuanto a las Vitrae Gemaen, destinadas a entalles, valorados en sí mismo dentro del coleccionismo y las dactilotecas que nacen ya en época antigua o como complemento específico de anillos. La pasión y el gusto de los romanos por los entalles grabados con los más diversos motivos se comprueba en la multitud de piezas que aguardan las colecciones museísticas. En algunos casos se pueden observar ejemplos claros de fenómenos de escomorfismo con entalles realizados en pastas vítreas grabadas que por su color y forma de talla imitan claramente un referente pétreo. Es el caso del entalle del museo que pueden ver en la imagen, cuyo color y carácter translúcido nos hacen relacionarlo con un intento de imitación de una piedra semipreciosa como es el agua marina. El entalle tiene una forma oval y un perfil de cuarto de esfera y presenta una figura con túnica corta que porta un elemento en la mano aún no identificado, pero que en cualquier caso refleja el fenómeno, como decimos. La agua marina es una variedad de berilio que no se cita expresamente en Plinio, que sí en cambio menciona una variedad de berilio en el que dice los más apreciados son los que imitan el verde de un mar en calma, quizá refiriéndose al agua marina. La principal fuente de captación en época antigua del berilio está en la India, aunque sin embargo la mejor explotación documentada es el yacimiento de nuevo de Wadi Shikayt en el desierto
oriental de Egipto, una explotación que, como decíamos, se inicia a finales del periodo ptolomaico, a finales del siglo I a.C. y que perdura hasta la época bizantina. El yacimiento es conocido como la primera mina de esmeraldas, como citábamos anteriormente, pero además de estas se extraían distintas variedades de beridio, entre ellas el agua marina. El agua marina fue empleada principalmente para embutir en el chatón de anillos, pulida simplemente, como en la pieza que ven a la izquierda del British, o en el entalle con retrato de Julian, o entallado como en el caso de la gema del Met con retrato de Julian. Sin embargo, al igual que el zafiro, la extracción de gemas de calidad debe circunscribirse a época Julio-Claudia, entre las primeras décadas del siglo II después de Cristo, con una recuperación de su uso a partir del siglo III ya hasta la época tardía. La pieza del Museo del Menar, en este sentido, nos inscribe en una moda se inscribe dentro de una moda bien conocida, como otras piezas estudiadas dentro de la colección del museo, como son otras piezas del MUBA. Por su parte, las ágatas fueron muy apreciadas, en especial destaca la preferencia por las ágatas de bandas y entre ellas el ágata Nicolo. Está muy difundido entre los entalles para anillos. Plinio habla del gusto por la talla de estas ágatas con fondo negro y sobre este la capa azul. Su uso es más frecuente en el siglo I a.C. y durante el primer siglo de nuestra era y en las centurias finales del imperio. El símil de ágata Nicolo con vidrio azul opaco con dos capas azules contrastadas utilizadas para trabajar entalles es bastante conocido. En el Museo Nacional conserva este ejemplo un entalle con figura femenina cuyo estado de conservación no permite mayores precisiones en cuanto a su identificación, pero que evidentemente ejemplifica la imitación en vidrio de la talla de Nicolo. Este caso se inserta, como digo, en una tendencia conocida y que en el caso lusitano, en el caso de nuestra área, bueno, pues tiene especial relevancia, como ya se ha comentado en sesiones previas, el hecho de que en Barácara Augusta se conozca bien la documentación de la cruz en torno al taller de vidrio negro y en concreto también a la posibilidad de un taller de esquemorfos de Nicolo. Finalmente también queremos, referentes de Nicolo Petrio, en el caso de los anillos de la izquierda y también de la pieza de la derecha, una reciente incorporación en las colecciones del Museo Nacional de Arte Romano. Como digo, para finalizar también queríamos destacar la aparición de estas gemas vítreas en dos anillos de ámbar de la colección del museo. Estas piezas presentan chatones con cabujones de pasta vítrea cuyo color apenas puede ser especialmente reconocido debido al estado de siltrificación que presentan, pero es muy probable, sobre todo como ven en la pieza de la izquierda, que fuera el color apropiado al de una gema, ya que la forma y la talla biselada del perfil informan sobre esta intención. De nuevo recapitulamos la primera pantalla en la que hablamos cuál era el objetivo específico en torno al estudio de estas producciones para de alguna manera concluir con nuestros comentarios finales, una reflexión muy general, muy intuitiva de alguna manera. Creo que en ese sentido la comunicación de la sesión de ayer de la tarde de Juan Paz, Miguel Cisneros y Esperanza Ortiz de alguna manera encuadraba muy específicamente como un intento de especificar los esquemorfos y en el caso concreto de la joyería pues habrá que seguir esta línea marcada, ¿no? Pero sí que, bueno, de alguna manera habría que hablar de dos momentos de esplendor de esta creación de esquemorfos relacionados con la joyería y el adorno personal. Por una época Julio-Claudia hasta inicios del siglo II, caracterizado por una importante explotación de las minas por parte de Roma, de la pasión inusitada que sabemos que hubo en este primer siglo, sobre todo por las piedras preciosas y de lo que las fuentes reiteran una y otra vez.
y también bueno, pues la imitación o símil en vidrio que se ve condicionada por este potente comercio, y las imitaciones son habitualmente muy correctas, como hemos visto sobre todo en los casos de la esmeralda, transponiendo tanto el color como la forma y la cualidad y las cualidades. No sabemos si efectivamente un intento de falsificación en algunos casos, es una cuestión casi inverosímil de poder afirmar, ¿no? Para ilustrar esta cuestión, os traía este mapa, lo siento por la foto porque es mía y fue muy mala. Es un mapa que se encuentra en el Museo Nacional Romano, en el que se identifican precisamente todos los productos que entraban dentro del comercio de lujo, ¿no? Y las principales rutas que abarcaban, bueno, pues desde Sri Lanka, China, India, hasta cómo llegaban al occidente del imperio, como acabamos de ver en el caso de Augusta Mérida. Tras la crisis del siglo III y a lo largo del siglo IV se acentúa el gusto polícromo por la joyería. Esto es una tendencia particular, con un mayor empleo, por tanto, también de las pastas vítreas, y en el caso de las imitaciones en vidrio de piedras, pues se hace una imitación más relajada, podemos decir, no transponiendo todos los elementos característicos de las piedras, pero también una imitación quizá en ese sentido más consciente y consentida por parte del usuario de las mismas. Muchísimas gracias. Iniciamos el debate, las dos sesiones. Bueno, ¿alguna pregunta? Sí, ya ha avisado Jesús que quería preguntarle, vamos entrando. No, aparte del ejemplo que has puesto de semejanza entre Mérida y Barcelona, me gustaría saber si hay en otros grupos, por ejemplo, claramente identificables como los nubes opacos o verdes opacos, como tienes ejemplos tanto de Mérida como de Zaragoza como de Barcelona, si también en estos grupos fácilmente identificables, separables sin necesidad de analíticas, también coinciden o son completamente distintos. Esa era una de mis propuestas de trabajo futuro. O sea, dejamos ahí los resultados y a partir de ahora evidentemente hay que hacer mucho trabajo. Yo siempre digo que a veces se piensa al revés, ¿no? A veces se piensa que la analítica es el final y la analítica es el principio realmente, ¿no? O sea, a partir de ahora es cuando pieza a pieza hay que ir poniendo en valor los análisis químicos y compararlos con otras piezas. No está hecho, la comparación que dices se puede hacer evidentemente, es una cuestión de tiempo. Hemos andado, sí que es cierto que hemos andado un tanto apurados con los análisis al final, se nos ha hecho un poco el tiempo encima, y bueno, los resultados, no los resultados, sino el análisis de los resultados que os presento, pues era algo muy somero. Una primera aproximación muy ligera y, como digo, pues a partir de ahora hay que trabajar. Y me parece excelente la sugerencia, pues, por ejemplo, de empezar por ahí. ¿Una pregunta más? Querría agradecerle al doctor Jesús Etienne la sensibilidad que ha tenido con las muestras que analiza, porque se ha preocupado
de ver la historia tecnológica del vidrio. Es frecuente que los arqueólogos, cuando pasamos a analizar algún material, vidrio o cerámica, pues las personas que no analizan los químicos o los laboratorios, pues no tienen esa preocupación, sencillamente te dan los datos y ahí están, pues tienes que interpretar como puedas. Sin embargo, el doctor Jesús Setién pues sí que tiene cierta sensibilidad para la interpretación de los datos y buscar pues motivos, interrelacionarlos, y quizá de ahí incluso se pueden sacar talleres o procedencias muy concretas con el tiempo, ¿no? Desde luego es posible, ¿no? Eso es desde luego lo que se pretende, ¿no? Evidentemente, bueno, son mundos muy separados, los de la arqueología y los de la ciencia de materiales, pero bueno, hay que tratar de buscar las conexiones, ¿no? O sea, yo creo que todos tenemos que poner de nuestra parte. Cada uno aporta la experiencia que tiene en el campo que tiene, ¿no? Y a partir de ahí es donde empieza todo. Yo quisiera, bueno, muy bien, por todas las exposiciones de los tres ponentes, yo quisiera hacer una pregunta, no sé quién me la puede contestar. Se sabe que existía un flujo, o sea, una importación de material vídeo y de otras partes. Entonces, al realizar los análisis tanto en Zaragoza, en Mérida, se aprecia, como os he indicado, se aprecia que una serie de que todos provienen de un mismo sitio. Claro, al hacer el análisis de esos elementos, de esos encuentros, esos restos que se han encontrado, se ha distinguido si eran producción propia, tanto de Mérida de Zaragoza, o eran importaciones. Por eso también podría dar un dato de que si están tan uniformes su composición, también nos dice que lo que se importaba, también tenía una composición parecida, viniera de donde viniera. Entiendo, gracias. Bueno, vamos a ver, esta caracterización que hemos presentado aquí, los resultados, digamos que es una caracterización básica del vidrio. Es conocer la composición y en qué punto estamos. A partir de ahí, sacar conclusiones sobre proveniencia es realmente imposible, ¿vale? Hay muchísimos factores que intervienen, el uso de vidrio reciclado, las mezclas, es muy complicado. Y aparte, los estudios de proveniencia del vidrio requieren un paso más, Es decir, hay que hacer un análisis de lo que se llaman los elementos traza. Son los elementos que están presentes del orden de partes por millón, para los cuales esta técnica que nosotros utilizamos no es sensible. Entonces son, digamos, dos etapas. Una primera, la caracterización general, que es la que se presenta aquí, y luego a partir de ahí, si se quiere hacer estudio de origen o de proveniencia, hay que ir un paso más allá y estudiar esos elementos traza. Eso requiere la utilización de unas técnicas bastante más complejas, de origen nuclear, el seguimiento de unos isótopos específicos, y además tiene el inconveniente de que requiere de que existan unas bases de datos extensas sobre las cuales basarse para la proveniencia. Es decir, uno puede decir, esto proviene de este yacimiento porque en este yacimiento es característico que aparezca 15 partes por millón de titanio en la materia prima. Entonces, tiene que haber una buena base de datos de yacimientos de materias primas para poder hacer un buen estudio de proveniencia. Y eso hoy en día tampoco está del todo desarrollado. Los estudios de proveniencia actualmente son complicados. Se pueden hacer de situaciones muy concretas, pero son complicados. Lo más que podemos hacer con el nivel que nosotros estamos, pues es un poco lo que planteaba en el último ejemplo, esas dos piezas que verdaderamente se parecen a lo que planteaba ahora Emilio,
pues todas las que son azules del mismo tipo pueden ser hermanas, no quiere decir que provengan del mismo sitio, pero pueden ser hermanas, pueden estar hechas con la misma técnica, ese tipo de cosas sí se puede llegar a saber. Pero ¿de dónde proceden exactamente? Muy difícil. Los arqueólogos suponemos que la mayor parte de los vidrios que hay en España, sobre todo en la época imperial, proceden de la zona italiana, pero concretamente, pues posiblemente de la zona de Pompeya y del Vesubio, que allí sí que sabemos por marcas, como comentaba el otro día de Poliatus, que había fábricas, y luego pues también hay formas que llegan y se difunden por Occidente que no se conocen en Oriente. Entonces, todo eso hace pensar que hubo unos talleres que funcionaron ampliamente, sobre todo en la zona de Italia, en Roma, en Campania, y de hecho pues hay testimonios de que, Augusto trae gente de fuera, y que en época de Tiberio pues hubo una especie de ensayos para la flexibilización del vidrio, que quizá esté relacionado con los avances del vidrio soplado, porque con el vidrio soplado a los inicios parece que están en Jerusalén en el año 40, 50 a.C., cuando realmente el vidrio soplado se empieza a difundir y hay testimonios arqueológicos, es en época de Tiberio, a partir del año 14-20. O sea, estos son los datos que tenemos los arqueólogos. Ahora, luego están los testimonios y los datos que ofrezca la ciencia, que nos pueden precisar más. Y también es indudable que en España, como en Francia, pues hay factorías de vidrio soplado, pero no es que fabriquen vidrio, sino que lo soplan. O sea, son factorías secundarias, que con el vidrio viscoso simplemente sin alcanzar altas temperaturas, a 900.000 grados aproximadamente, el vidrio le queda viscoso y se puede soplar. Pero eso ya sería como un vidrio importado en lingotes. Pues si no hay ninguna pregunta más, estamos emplazados esta tarde a las 4:30 con la sección séptima, en que nos hablarán de los vidrios que imitan piedras en Barquino. Y posteriormente habrá 2 conferencias más. Muchas gracias.